Gracias a los organizadores, Guillermo, profesor Cacedo. Es un placer estar aquí y además, bueno, con esta audiencia. El tema realmente se lo merece, el tema es muy importante, es un tema de aquellos que podríamos llamar graves, porque hay que pensarlo todo muy bien, hay que intentar ser prudentes y valorar todos los aspectos de una cuestión que para mí no es exactamente el tai sí, el tai no, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo y que nos afecta directamente a los que nos ocupamos de las enfermedades mentales y también a la gente del ámbito del derecho que se ocupa, que es el tema de la coerción dentro de la psiquiatría. Este es el gran tema que preocupa desde el punto de vista de la reflexión ética. Por otro lado, es un tema apasionante. Yo creo que la psiquiatría y el derecho siempre han ido de la mano, incluso cuando no existía la psiquiatría. Creo que el derecho sí existía. Pero siempre ha habido que buscar si había alguna razón que explicara la maldad o que explicara o que tuviera que ver con los aspectos de protección de la gente más vulnerable. Eso forma parte de la historia humana y, por lo tanto, aquí estamos en un núcleo fundamental. También una gran satisfacción porque frente a esta cuestión tan grave de la coerción en la psiquiatría, que en el fondo es ayudar a las personas a ser más autónomas, es decir, que estamos frente a una contradicción ya de entrada, es decir, ¿cómo se hace para relacionar esos dos aspectos? Digo, felicitarnos, porque yo creo que tanto desde la psiquiatría como desde el mundo del derecho, como hemos visto esta mañana, no estamos como hace 20 años. La sensibilidad ha aumentado, estamos mucho más cerca de eso que tenemos que llamar generar una sociedad justa y para eso tenemos fundamentalmente que atender a la gente más vulnerable y desde el mundo del derecho estamos trabajando también en esa línea. Por lo tanto, pienso que es muy importante eso. Y finalmente, antes de empezar con el núcleo de la presentación, yo sí haría una demanda. Igual podemos discutirlo, pero creo que en el mundo en el que estamos el TAI caerá, es decir, habrá algún tipo de regulación. Pero aunque no la hubiera, el hecho de que ya se haga en algunas prácticas, en algunos territorios, creo que nos obliga, y en ese sentido creo que la Sociedad de Psiquiatría Legal podría dar un paso adelante, nos obliga a consensuar desde el punto de vista clínico para que no pasen estas cosas que esta mañana nos decían desde el mundo judicial, ¿no? Que los psiquiatras no respondían o que las cosas estaban pasando y los psiquiatras no sabían cómo posicionarse. Alguna sentencia hablaba de esto. Me gustaría que no pasara como en los años 80, cuando hicimos la reforma del Código Civil con los internamientos involuntarios o cuando empezamos a hablar de incapacitación, se generaron enormes problemas. Problemas que, como siempre, afectaban a la gente más vulnerable, gente incapacitada de manera injusta. Todas estas cosas han pasado porque las cosas nos han caído del cielo y porque no hemos sido capaces, unos y otros, de generar ya una reflexión sobre cuál es la praxis más adecuada. De manera que yo pediría que por favor nos pusiéramos a trabajar desde el sentido práctico, porque ese es un problema que tenemos hoy y por lo tanto no vamos a esperar el día en que tengamos los mejores recursos, y menos en el escenario en el que estamos ahora. Por lo tanto, son problemas que tenemos ya y por lo tanto requieren que nos pongamos a trabajar en su solución. Porque claro, el tema es grave. Fijaros, a veces intentamos equiparar la enfermedad mental con otras enfermedades igualmente también mortales, crónicas, pero es que las enfermedades mentales aparecen justo entre los 16, 17 años y los 25. La mayoría de enfermedades mentales crónicas, y hoy hablamos mucho de cronicidad, como sabéis, aparecen a partir de los 50. Miren, esta es una diferencia radical. Estamos hablando de gente que en el momento en que empiezan a intentar construir su futuro, fracasan. Que una persona con 17 años o 18 tenga un primer episodio psicótico es durísimo. Eso no es fácil de aceptar. Ahí ya tenemos el problema. ¿Y qué hacemos? Si sabemos que cuanto más tarde esta persona en ponerse en tratamiento, más duro será el pronóstico, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la relación entre la autonomía y el beneficio de esa persona? Nos lo planteamos como psiquiatras, como psicólogos, como enfermeros de salud mental, como jueces.
pero igual también nos lo podríamos plantear como padres. Es decir, ahí tenemos un grave problema. Esta es una realidad muy importante. Es que además las enfermedades mentales tienen un coste, ustedes lo saben, muy importante. Por cierto, les hablo de estas cosas porque la reflexión ética no parte del cielo, sino que parte de la realidad clínica. Y yo, para decir 4 cosas sobre qué opina la ética sobre este tema, necesito primero hablar de la clínica. Estamos, pues, frente a un tipo de enfermedades que conllevan una carga social extraordinaria. La OMS habla del 3,5% del PIB en los países occidentales. Este es el coste de las enfermedades mentales desde el punto de vista económico. En Cataluña hemos hecho recientemente un estudio y depresión y ansiedad significaban 736 millones de euros. El 70% de este coste era debido a costes relativos al impacto que tiene sobre la vida de las personas y no al coste directo sanitario, que dentro de todo es el menor coste del conjunto global. Pero es que además también es un tema grave. Antes salía este tema por parte del público. Thornycroft, muy conocido por la mayoría de nosotros, acaba de publicar un artículo que dice: es un escándalo la prematura mortalidad de la gente con trastorno mental. Todavía hoy, estamos hablando de Reino Unido, donde tienen muchos más recursos que nosotros. La gente con enfermedades mentales graves se mueren, los señores, 20 años antes que la expectativa de vida general de la población. Factores de riesgo, pero también suicidio. Y en el caso de las mujeres, 15 años. Es un tema realmente muy importante. Y además, antes decía yo, mayor sensibilidad en el mundo del derecho. Pienso que, a pesar del frenazo en el que estamos ahora todos, hasta ahora, digamos, hemos conseguido evidencia de que los tratamientos psiquiátricos son efectivos. Estamos en el buen camino. Miren, estamos en el buen camino en el tema de la depresión. Es muy importante, es la patología fundamental desde el punto de vista de la discapacidad que genera. Y estamos en el buen camino respecto a la efectividad de nuestros tratamientos. Fármacos, psicoterapia, estamos en el buen camino. Prevención del suicidio, un tema fundamental. Estamos en el buen camino. Hay maneras de hacer que el resultado de mortalidad por suicidio entre la gente con patología mental disminuya. Lo estamos haciendo ya. En Reino Unido se está haciendo de manera clara. En algunas partes del territorio también. Y tenemos ya datos de menos recursos utilizados, de más expectativa de vida al cabo de un año. Por supuesto, en esquizofrenia, en psicosis bipolar, en trastorno bipolar, tenemos evidencias claras. Psicosis incipiente, lo que les decía. Sabemos que si trabajamos de una manera proactiva, asertiva, y no esperamos que los pacientes vengan, la gente con psicosis incipiente puede mejorar enormemente su pronóstico. Todos. Habrá siempre alguno que no, y aquí aparecen los aspectos ligados con las medidas restrictivas. Esta es una pregunta que dejo, pero desde luego vale la pena hacer un tratamiento eficaz, preventivo, asertivo en el origen mismo de la enfermedad. Y sabemos cómo podemos mejorar el funcionamiento social con estrategias basadas en gestión de casos, el tratamiento asertivo comunitario, etcétera, etcétera. Y estamos mejorando el funcionamiento social de muchos pacientes. De manera que yo creo que sabemos el camino y están pasando cosas positivas. Y sin embargo, la mayoría de gente con trastorno mental en los últimos 12 meses no se acerca al sistema sanitario. Pero es que eso es así en más del 70% de los casos en los países europeos occidentales. Más del 70% de las personas que han tenido un trastorno mental en los últimos 12 meses no han ido al sistema sanitario. En el caso nuestro, el estudio que hicimos en Cataluña y que es parecido a lo que ocurre en España, esta cifra baja hasta el 60%. 60% no acude al médico. Va a pasar otras cosas. La enfermedad se va a empezar a cronificar y acabarán rebotando muchos de ellos, no todos todavía. No todos los tenemos en tratamiento, las personas incluso con esquizofrenia, con psicosis, ustedes lo saben. No tenemos al 100% de estas personas en nuestros centros. Tenemos la mitad, más o menos. Pero ¿por qué entonces estas personas se niegan a seguir tratamiento o a ir a buscar ayuda? Pues hay muchos datos, no sabemos a ciencia cierta, pero desde luego hay una cosa que llamamos conciencia de enfermedad. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad mental tiene que ver
con una víscera que es la que nos ayuda a ser personas y a pensar, ¿no? Que es la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el problema, si es que está en el mismo sitio. Hace falta un trabajo para concienciar, sin el cual, por cierto, no existe el éxito en el tratamiento en psiquiatría. De manera que la concienciación tiene que estar, sea desde donde sea que hemos partido, desde una situación completamente voluntaria, autónoma, o, como pasa la mayoría de las veces, sobre todo en la psicosis, desde una situación coercitiva, un primer ingreso no voluntario, lo que sea, ¿no? Pero hay muchos motivos también. Les decía, a esta edad, aceptar que uno tiene una psicosis esquizofrénica, ¿qué pasa con mis expectativas sociales y con los valores actuales respecto a las expectativas sociales, individualistas, consumo, dinero? ¿Qué pasa con eso? Es evidente, la gente no es tonta. Si pierdes ese tren, es posible que no pase ninguno más. De manera que aceptar eso es muy difícil. Tenemos que ser tenemos que buscar muchas técnicas y estrategias para hacer que ese tiempo de aceptación sea el más corto posible. Eso es así. Si no, el pronóstico, la discapacidad será mucho mayor. Los efectos secundarios del tratamiento, la aceptabilidad de los tratamientos que hacemos, sobre todo los psiquiatras, todo eso es un tema que hay que mejorar enormemente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso hay que mejorarlo de manera clara. ¿Qué está pasando también? Estamos disminuyendo camas de manera espectacular en toda Europa. Esta diapo ya es antigua, llega solo hasta el 2002. Pero es que ya, este es un artículo de hace, nada, un mes, un psiquiatra comunitario de referencia en Reino Unido se pregunta, y quizás no hemos ido demasiado lejos cerrando camas. Habla del Reino Unido. El Reino Unido es de los sitios de Europa, salvando Holanda y alguno más, Alemania, con más camas, pero ya por debajo del 5 por 10.000. Y este se pregunta, igual hemos ido demasiado lejos. Y él dice, volvamos a pensar en 30.000 camas para el Reino Unido. El estudio que hace es tremendo, os recomiendo que lo leáis, porque los hospitales tenemos prisa por darle el alta. Y la gente sale no siempre de la mejor manera, y eso es así. Y en el entorno de recursos que tenemos, seguirá siendo así o más. De manera que todo eso hay que cuidarlo, hay que saber dónde nos estamos metiendo. Este hombre estudia y dice que la tasa de suicidios post-hospitalización es insoportable. De manera que hay que ir de otra manera con este tema. El trastorno mental y la violencia, porque ahora voy a hablar muy por encima del tema penal. Hay estudios recientes, NESARC, que es un estudio de referencia muy recomendable, que deja muy claro que no hay una relación directa entre patología mental y violencia, como no sea la misma relación que puede haber entre cualquiera de nosotros y la violencia. Pero sí dice, cuidado con una serie de aspectos comórbiles, y concretamente habla de abuso de tóxicos, ya lo sabíamos, acontecimientos vitales estresantes y una historia de violencia. Estos tres elementos sumados aumentan de manera significativa la probabilidad de cometer un delito por encima del de la población general. Miremos en nuestros pacientes, sobre todo en la franja de pacientes con mayor riesgo, miremos y analicemos estos factores de riesgo. En esto la gente de la psiquiatría legal nos lo está avisando desde hace mucho tiempo. Este es un tema muy importante. Una psiquiatría comunitaria debe tratar de dar la mayor seguridad posible a todo el mundo, a los pacientes y a la población. Por lo tanto, seamos muy claros en evitar situaciones de riesgo que pueden producirse. Esto no tengo datos del conjunto de España, pero en Cataluña, en la raya amarilla, que es la que menos se ve la tendencia a las demandas judiciales de medidas de seguridad privativas de libertad, internamiento. Esta es la realidad, es decir, cada año los jueces piden más medidas de internamiento y además en una situación en que los sistemas sanitarios estamos reformulándonos para no tener hospitalizaciones de 10 años, de 12 años. Por lo tanto, aquí tenemos otra contradicción muy importante. Nos tenemos que poner a trabajar en que el tratamiento ambulatorio comunitario sea suficientemente sólido, porque es que esta gente no puede estar 10 años en un centro. Eso pasaba hace tiempo, ahora ya no puede ser. Y tampoco pueden estar poblando las plazas de nuestras prisiones. De manera que, mucho cuidado con todo esto.
Yo hice para esta presentación un pequeño ejercicio en un territorio que gestionamos mi institución, Sant Joan de Déu, que es un territorio del Baix Llobregat, es una comarca obrera con un índice de paro enorme, etcétera, como cualquiera de los alrededores de aquí de Madrid. Y vi que teníamos en tratamiento, en los centros especializados, 310 personas de 10.000 habitantes adultos, de los cuales 108 tenían un diagnóstico de gravedad y 13, solo 13, estaban con un tratamiento, digamos, tipo asertivo, tipo gestión de casos, más proactivo. 13 de esos 310 en 10.000 habitantes adultos. Y luego me di cuenta que de esta población estábamos hospitalizando 20 personas en agudos al año, pero 4 necesitaban más de 30 días y 3 de cada 10.000, insisto, producían 3 o más urgencias al año. Fijaros que estamos hablando aquí de una parte, de un fragmento de más de 30 días, reingresan antes de 90 días o tienen más de 3 urgencias, que aún no es el extremo de los casos de este caso de 18 ingresos que nos han enseñado. Pero aquí ya estamos en esa parte de la población no del todo bien atendida, a pesar de que estamos mejorando. Entonces, por ahí llegamos a esta conclusión. 7 de cada 10.000 habitantes estaban en esta situación en la que hacía falta plantearnos qué más había que hacer, contando también con algunas medidas coercitivas en primera instancia. Esta es un poco la realidad clínica que tenemos. Como ven, nos estamos jugando muchísimo en este tema. Creo que en general pues vamos en la dirección adecuada, pero habrá que ver en el entorno en el que nos estamos moviendo qué más podemos hacer. La ética nos habla de estos principios que ustedes ya conocen, el principal del cual es la dignidad de la persona. Para conseguir respetar la dignidad de la persona tenemos el principio de autonomía, el de beneficencia, el de no maleficencia, el principio de justicia. En eso se basa el criterio bioético, el criterio de la ética planteada en los ámbitos clínicos. Por lo tanto, lo que tenemos aquí básicamente son 2 grandes modelos en los extremos. En uno está el principio o el modelo de la autonomía. El lema del modelo de autonomía es la libertad de conciencia, es que la gente, en base a sus creencias, valores, razonamientos, puede decidir rechazar un tratamiento que sea vital. Lo único que se pide en el sistema general es que esa persona sea competente, realmente esté en su capacidad total para hacer un ejercicio de rechazo de un tratamiento vital. En el otro extremo tenemos la falta de autonomía. Cuando una persona no tiene esa capacidad o esa competencia, entendemos que el modelo de beneficio de esa persona es el que hay que aplicar. Una persona no capacitada no puede decidir rechazar un tratamiento vital. Una persona con una discapacidad profunda, intelectual profunda, no puede negarse a una operación de apendicitis. Lo tenemos que obligar en su beneficio, porque el criterio de capacidad no existe en ese momento. ¿Qué ocurre? Que en medio de estos 2 modelos tenemos las situaciones diarias, la clínica, el día a día, y por lo tanto elementos de uno y otro. Eso es un campo fundamental que está esperando a los expertos que tienen que venir del ámbito de la salud mental, porque la competencia es mental en el fondo, es una capacidad de funcionar mentalmente. Está esperando expertos. Gracias a Dios tenemos más expertos hoy que hace 10 años, pero en todos los sitios donde se atiendan enfermos psiquiátricos debemos tener esos expertos. Todo el mundo debe ser un experto en poder manejarse. También hay que decir, veníamos de la justificación ética a la coerción, a imponer un tratamiento era la peligrosidad. Este es el modelo clásico, el daño a terceros. Aún hay gente que lo dice. Si hay daño a terceros, entonces sí, mire usted, eso del daño a terceros ya ha pasado a la historia. Después hemos hablado del riesgo para sí o para terceros. Es verdad que todavía ese concepto de riesgo o de integridad se refería a la física, al daño. Pero después hemos hablado del riesgo de salud. Desde el convenio de Oviedo hablamos del riesgo a la salud. Hoy hablamos del riesgo a la salud en la Convención de los Derechos de las Personas Discapacitadas, en la recomendación del 2004 de la Unión Europea. Estamos hablando del derecho a la salud. Es muy importante que demos esta visión, porque es lo único que puede desestigmatizar este tipo de actuaciones
que van, por decirlo así, sin tener en cuenta muchas veces la voluntad del paciente. No digo contra su voluntad, digo a veces sin tenerla en cuenta. Y hoy hablamos de competencia. Competencia es un término que nos equipara en muchos ámbitos a los ámbitos de la salud física, de la gente, de los menores, de la gente que frente a un impacto psicológico en un momento dado no puede decidir algo. Por lo tanto, este es el camino. Intentar equiparar, en el fondo, la fundamentación ética de una medida restrictiva en una persona con una enfermedad mental es si es competente o no esa persona para evaluar su situación y tomar una decisión de acuerdo con sus valores y sus intereses. Y esto nos va a generar también una competencia profesional necesaria. Bien, voy a saltar el tema de la competencia. Yo creo que ustedes saben bastante bien de qué va. Este es un concepto que estamos utilizando cada vez más. Saben también que la competencia no es algo estático, es decir, la competencia depende del tipo de decisión. Drain, he pasado la diapositiva muy rápidamente, ya se encargó de explicarnos bien que no es lo mismo una decisión fácil, que las consecuencias sean muy positivas, que una decisión cuyas consecuencias sean muy negativas, por ejemplo la muerte, y que en el caso de que la decisión sea fácil, un niño de 12, de 11 años, una persona con una discapacidad intelectual leve, puede ser competente para tomar la decisión, pero un niño de 11 años no puede decidir no hacerse una transfusión sanguínea por criterios de valores de sus familias. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque esa decisión es difícil, puede comportar la muerte y por lo tanto un niño de 11 años no puede tomar una decisión, no tiene competencia para tomar una decisión de ese calibre. Por lo tanto es muy importante en cada momento establecer cuál es la competencia de cada paciente, porque entre otras cosas resulta que los pacientes psiquiátricos no están siempre en el mismo sitio. Es decir, no es un proceso de demencia cuya expectativa sea en todo caso empeorar. No es verdad. Pasamos por situaciones agudas, pero también situaciones de recuperación. Y ese retirar la capacidad de decidir es tan importante en determinados momentos como devolver la capacidad de decidir. ¿Y qué pasa? Pues que resulta que yo, aunque los recursos mejoren el doble, me temo que la psiquiatría nunca va a poder dejar de lado esa contradicción. Y por lo tanto necesitamos gente experta que sepa manejarse no solamente con síntomas y signos, sino con síntomas, con signos y con valores, con estos valores. Porque eso es de aquella persona. No puede ser que un señor que ingresa involuntariamente, después de empezar la mejoría a los 10 días, siga estando ingresado contra su voluntad involuntariamente 15 días más. Pero oiga, si ya se ha mejorado, si es capaz de entender la situación, ¿por qué no le devuelve su capacidad de decidir? Este es el tema. Entonces, no es una cosa para siempre. Este paciente siempre que ingrese será no sé qué. No, oiga, el problema que tenemos es que en esta profesión tenemos que ser expertos en manejarnos en todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque es que da igual que estemos en una medida de coerción de internamiento o que podamos disminuir la intensidad restrictiva haciendo ese internamiento más corto y produciendo, por ejemplo, un tratamiento ambulatorio involuntario. Es que da igual. Lo que siempre va a ser importantísimo es que ese paciente solo va a funcionar si entiende la situación, si tiene conciencia de enfermedad y si trabaja positivamente para recuperarla. Y eso no se puede hacer en base a ordeno y mando. Otra cosa es que muchas veces, lo decía al principio, nosotros no tenemos más remedio que establecer una situación de excepción. Pero el fondo es el mismo. Necesitamos la colaboración, necesitamos la alianza terapéutica. Hombre, yo he oído contra el TAI, es un atentado a la alianza terapéutica. Mire usted, pues yo como psiquiatra, no sé cuántos, y creo como psiquiatra, que respeta a sus pacientes y que los quiere quiere ayudar. No sé cuántos atentados he hecho a la alianza terapéutica. ¿Por qué? Porque un señor con un episodio psicótico, pues no sé si es un atentado contra la alianza terapéutica, pero necesito una medida coercitiva para que incluso esa persona pueda empezar a hablar por sí mismo y a recuperar una cierta capacidad de autonomía respecto a su proyecto de vida. Entonces, esta es nuestra profesión y así es la enfermedad mental. Entonces, para ir ya concluyendo, bueno, nosotros en la práctica que tenemos
Pues a mí a veces me resulta un poco difícil cuando hablamos del tratamiento asertivo comunitario. Hombre, claro, eso está claro, es decir, por ahí hay que ir. Pero bueno, si andamos un poco más en profundidad, pues bueno, persuadimos, presionamos, coartamos. Pues claro que sí. Pero es que eso es fundamental para la persona con un trastorno mental que tiene muchísimos elementos en la vida de cada día que le están llamando a dejar el tratamiento. Hombre, pues claro que es así, pues claro que es así. Entonces, esa habilidad de hacer todo eso de una manera que respete la dignidad del otro, esa habilidad de hacer todo eso de una manera, digamos, respetuosa con el otro, ahí es donde estamos. Y no vamos a poder abandonar eso. Si quieren, hablamos de confidencialidad. Estamos allá mismo. Es decir, es que es la misma historia. La autonomía, el propietario de los datos. Pero ¿cuántas veces no tenemos esa confidencialidad amenazada, incluso limitada, incluso desde la perspectiva legal? Bueno, pues ahí hay que andar buscando también en cada momento cómo compaginamos esta situación con los valores y con la dignidad de esta persona. Y esto me temo que no vamos a poder dejarlo nunca de lado. La recomendación de 2004 habla del tratamiento involuntario, ya lo saben, la persona tiene un trastorno mental, aquí habla del riesgo de daño para su salud, lo que les decía, no hay disponibles medios menos intrusivos y la opinión de la persona afectada debe tomarse en cuenta. Esta es otra. En esta lucha para superar la coerción, yo creo que no sé si superaremos el TAI. Creo que lo que hay que hacer es mejorar cada vez más los aspectos coercitivos, porque les digo, creo que van a más. Creo que van a más. Y no solo en psiquiatría. Vayan más allá, vayan a residencias de ancianos, hospitales generales, situaciones de gente con discapacidad intelectual, menores. Es decir, aquí tenemos, digamos, un reto muy importante, buscar alternativas para mejorar esta situación. Y ahora que hablamos de responsabilidad de los pacientes, de pacientes expertos, todo esto creo que debería ofrecernos una oportunidad para plantear esto de manera transparente, abierta y discutirlo sin banderas, sin ideologías. Aquí me parece que está claro, y esta mañana este es el tono. Este es el tono, porque en realidad el objetivo final nuestro y de la psiquiatría no puede ser otro que el de la autonomía de las personas. Es que sin eso lo demás falla. Esto de que la gente con enfermedad mental se muera antes, esto de que no participen en la sociedad, todo esto no se puede aguantar. Por lo tanto, es muy importante que avancemos en la línea de la autonomía de la psiquiatría. Y dentro de esto, a manejarnos bien con las situaciones de excepción, porque las hay y las habrá. En este contexto, para mí, el TAI, diría como la jueza de Sevilla, oiga, es menos restrictivo que el internamiento. Desde luego, espero que nadie haya entendido que la fiscal de esta mañana nos animara a hacer incapacidades para poder, como medidas cautelares, establecer TAIs. Creo que no lo decía en ese sentido. Pero bueno, como vengo de la experiencia del 80 y pico, con la incapacitación y el internamiento involuntario, pues oiga, prefiero decirlo, prefiero advertir. Ese no es el camino, no vamos a matar moscas a cañonazos, como no vamos a enviar a la policía montada del Canadá a casa de la persona que en un TAI deja de hacer el tratamiento. Este no es el tema. El tema es generar presión suficiente alrededor, con el entorno participando de manera responsable, para que ayudar a una persona que lo tiene muy mal, porque socialmente la cosa además está muy mal, a reconocerse como una persona con una patología, con una enfermedad, y a la vez abrir expectativas de un proyecto de vida que ahora sí tenemos entre todos que ser capaces de garantizar. Esta es mi opinión. Muchísimas gracias.